llegó a la conclusión de no hay futuro. Era el año 2002. Para nuestras instituciones, la investigación periodística presentada era contundente y fue aprobada por unanimidad. El tiempo posterior lo está confirmando, a la que se puede añadir con firmeza, pero todo eso lo añado yo, pero todavía no somos paraíso perdido. El crimen impune de los 43 de Ayotzinapa, Guerrero, que nos debe doler siempre, pareciera confirmar esa conclusión. Pero esa mancha de sangre de este régimen de gobierno puede ser lavada con su inminente y próxima derrota. México será el paraíso perdido, pero para el PRI. Esto es inminente. Y esa es mi conclusión. Para allá voy. Trabajemos hacia eso. Exigimos que se detengan las agresiones y atropellos de los jóvenes compañeros de Tiripetío en Michoacán, a los de Panotla y a los de Cañada Honda. Qué lástima que no hayan venido las de Cañada Honda, cuando mucho nos motivó lo que sucedió. Pues así pasa. Esos golpes no anuncian nada bueno y confirman lo que la audaz reportera concluyera en su tesis. Sin embargo, los hechos posteriores tienen una lectura de esperanza y de que esta historia aún no termina. El camino no puede seguir siendo devastado y las normales rurales, con o sin internado, son una palanca fundamental para levantarlo. El trabajo académico tiene tarea para rato y para eso también debemos organizarnos. Hoy, como ayer, las fuerzas de la antipatria no se saldrán con la suya. Exigimos esclarezca el crimen de los jóvenes de Ayotzinapa, que cesen las viles agresiones a los estudiantes y se detengan los oscuros planes que maniobran en la oscuridad contra para difuminarlas en las universidades. Hay por ahí un plan ahí de licenciaturas en educación primaria, ahora serán puros universitarios, maestro. Ese es el problema. Sí, pero nosotros estamos, los normales rurales son mucho más que un buen universitario. Y las partes que le quitaba y le ponía, porque la cambié como 4 o 5 veces mi trabajo, yo incluí aquí una hipótesis. Las normales rurales deben volver al campo. Sin campesinos están muertos. El problema es que no hay ejidos, están devastados. El problema es que el campo está abandonado y el dinero no se come. México dejó de tener independencia alimentaria. Tenemos que volver al campo. Tenemos que revertir el proceso mexicano. No es solamente un problema educativo, este es un problema político de fondo. Y por esto no es una tarea solo para las normales rurales. Y las normales experimentales, aunque se queden como están acosadas al más mínimo detalle, también están en la lista negra, porque tienen un defecto: son jóvenes campesinos. Yo señalo en este documento varias hipótesis. Primero, la lucha no es nomás contra el capitalismo, es contra la modernidad colonial. Segundo, nuestros fundamentos teóricos de aquel socialismo hay que buscarlos de nuevo, hay que refundar nuestra teoría. Y ahora más que nunca necesitamos buenos historiadores que nos anuncien los tiempos del peligro. Esta es mi modesta contribución
a este foro y espero que se establezca una comunidad, no corriente política sindical, no partido político, sino un movimiento de comunidad de normalistas, de maestros, y que le entremos a la investigación, que hagamos por ahí una red, pero necesitamos entrarle a los tiempos de hoy. Gracias, compañeros. Gracias, compañero Pedro Calderón. Tenemos la participación del doctor compañero Jesús Mendoza Maldonado, de la generación 83, con su trabajo La hora actual para la normal de San Marcos, universo de símbolos, vivero de imágenes. Adelante, Chuy. Sí, gracias, maestro. Oigo lo que fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco. Ramón López Velarde. Todo el universo visible es un vivero de imágenes y símbolos a los que la imaginación da un puesto y un valor relativos. Los epígrafes anteriores constituyen el juego de palabras en el cual dos poetas nos permiten preguntarnos por el momento crítico que vive el campo educativo. En la formación de profesores y particularmente las normales rurales. Por si hiciera falta justificar el sentido social de las normales rurales, tendríamos que pensar que estas tienen un funcionamiento y un propósito distintos al resto de las instituciones formadoras de docentes en nuestro país. El compromiso social y el ánimo crítico tal vez sean los rasgos que mejor las distinguen. Un profesor egresado de una normal rural no puede, por ejemplo, aceptar pasivamente el rumbo azaroso que siguen los proyectos educativos signados por el vaivén sexenal de las políticas del ramo. Tampoco puede permanecer indiferente ante las precarias condiciones en que sobreviven la mayoría de las escuelas de las comunidades rurales, y mucho menos dejarse envolver por la desgastada demagogia y la corrupción inherente a los programas compensatorios que se destinan supuestamente para abatir la pobreza en dichas comunidades. La degradada forma en que se utilizan los recursos para estas comunidades y la corrupta forma en que los desaparecen lo deja uno a veces sin palabras. Ahí están los mecanismos de la ignominia que documenta la investigación denominada la estafa maestra, que evidencia la forma en que instituciones educativas y empresas fantasmas o ilegales sirvieron para que el gobierno federal desviara una cantidad que supera los 7.600 millones de pesos. Me consta que este tipo de cosas indignan a los estudiantes de las normales rurales, por eso me alegra que algunos de nuestros alumnos estén aquí, porque ellos mencionan que siempre que aparecen las referencias en las mesas de negociación en que los funcionarios del gobierno con frecuencia les reclaman el costo extra que implica sostener un internado. Los docentes de otras normales señalan: nosotros estamos listos para trabajar con la reforma educativa y atender lo que se les demanda a los maestros. Yo añadiría que los docentes de las normales rurales también lo estamos, solo que esto no debe impedir que señalemos los innumerables vacíos, contradicciones e insuficiencias que acompañan a dicha reforma, tanto en lo que corresponde a la educación básica como en lo que atañe a la formación de maestros. La forma de asumir o de interpretar las políticas oficiales tal vez sirva de ejemplo para diferenciar el ethos académico o el espíritu intelectual que circula en las normales rurales. ¿Cuál sería el margen o porcentaje de responsabilidad de un contradictorio modelo educativo y de una incompleta propuesta curricular en los aprendizajes de los alumnos? Obviamente no se puede contestar que ninguno, 5, 10 o 15%. Bueno, pues el porcentaje que fuese se está atendiendo con un retraso injustificado y, según se advierte, con las prisas y premuras que caracterizan a quienes ignoran los otros aspectos fundamentales en el logro educativo, porque están más preocupados en responsabilizar a los docentes
de todo lo que pasa en educación. De acuerdo, es necesario colocar la escuela al centro, pero valdría la pena preguntarnos a cuál escuela se refieren nuestros funcionarios. Sin duda a las escuelas regulares, a las que cuentan con la mayoría de la inscripción, pero las escuelas multigrado, las que atienden a los niños migrantes jornaleros o las que se ubican en las zonas de población indígena, paradójicamente no aparecen en este modelo. Podríamos parafrasear las costosísimas campañas publicitarias del gobierno y decirles a los numerosos diseñadores, a la pléyade de asesores y a la multitud de consultores que elaboran documentos y demás discursos oficiales que esto no se cuenta, pero cuenta mucho. Y en el mismo sentido, ¿por qué siempre faltan profesores en la normal de San Marcos? Hasta hace unos días faltaban 5, acaban de llegar 3, pero casi 2 meses después de iniciado el ciclo escolar. ¿Por qué eso no sucede en otras normales en el estado de Zacatecas? El ejemplo de la reforma resulta ilustrativo porque nos permite advertir la necesidad de cuestionar lo establecido 1, 2, varias veces, en el entendido que las posibilidades de cambio son de muy largo plazo. El ánimo intolerante hacia lo diferente y la proclividad hacia los elogios está instalada en la mentalidad de la mayoría de quienes administran lo educativo. A lo anterior se añade el rechazo disimulado y a veces ostentoso hacia lo que proviene de las normales rurales. Esto, junto con el enojo que les ocasionan las manifestaciones y reclamos estudiantiles, forman parte del clima burocrático con que se ha visto a las normales rurales. No obstante, hay que decirlo, después de la tragedia de Ayotzinapa, el ánimo intolerante ha disminuido un tanto, sobre todo en los medios de comunicación. Pero esto es gracias a las movilizaciones, pronunciamientos, obras de teatro, libros, exposiciones fotográficas, presentaciones artísticas y demás acciones que se han realizado en el país y en el extranjero para denunciar los lamentables hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En enumeración anterior, me faltó mencionar, por supuesto, la realización de foros como este que nos ocupa. Por eso le agradezco por ello y felicito a los organizadores. Desde las altas esferas del poder, para usar una frase que repiten con frecuencia los estudiantes, los gobernantes en turno quisieran que nada empañara los innumerables aciertos y beneficios que sus programas han traído a la sociedad, que ninguna sombra empañara el pasaje idílico que imaginan existe dado sus reiterados discursos. Solo hay que ver en los comerciales y campañas subsecuentes con motivo de los informes presidenciales o de los gobernadores de los estados. Por la forma desmesurada en que promocionan lo que hacen y sobre todo lo que aparentan que hacen, se queda uno con la idea que es más costosa la campaña publicitaria que la obra que la origina. Más de 37,000 millones de pesos ha invertido el gobierno federal en los últimos 5 años en campañas publicitarias para promover sobre todo la imagen presidencial. El del resto de los gobiernos de los estados me resulta inaccesible, pero sin duda es cuantioso, inhábil y pernicioso. ¿Cuántas comunidades podrían haber cambiado sus condiciones de vida con semejante presupuesto? ¿Cuántas escuelas se habrían beneficiado si estos montos desmesurados del presupuesto se manejaran con eficiencia y honestidad? ¿Quién evalúa si sus políticas educativas y presupuestales son las idóneas? Y se quejan todavía de que las normales son más costosas que las otras instituciones formadoras de docentes. Por motivos económicos, pero también por su proclividad hacia la protesta social, las normales rurales le resultan incómodas al gobierno. Pero esa es precisamente su razón de ser: poner una nota discordante en medio de las imágenes idílicas que la cleptocracia abusiva intenta imponer como discurso dominante. Aún más, en un contexto democrático, tales notas discordantes son absolutamente pertinentes y añadiría que hasta necesarias para afinar, corregir, reorientar o cualquier otro verbo que pueda aprender el significado de los cambios inevitables a cualquier proyecto educativo. No obstante, me parece conveniente agregar que la conciencia social y el ánimo crítico no solo hay que orientarlo hacia el exterior, deben volverse también hacia lo que sucede al interior de las normales rurales.
porque una parte de los vacíos institucionales, o más específicamente académicos, también tiene que ver con quienes estudian o quienes trabajamos en ellas. En el universo de símbolos con que la realidad nos agobia, uno no puede permanecer indiferente. Ni casas blancas, ni socavones, ni estafas maestras, ni casas en Malinalco, ni olvido para Ayotzinapa, ni criminalización de los estudiantes de las normales rurales. Y en el contexto zacatecano, ¿cómo no cuestionar el fraude y corrupción con que se actúa en el caso de los maestros jubilados y pensionados? ¿Por qué la actitud cómplice de nuestros sindicatos? Por eso, la hora actual para la Normal de San Marcos nos habla de la búsqueda por revisar sus prácticas, por reflexionar su futuro, a partir de identificar los aciertos, que no son pocos, por dilucidar el camino posible. La hora actual, con su vientre de coco, nos habla también de que el futuro de la Normal de San Marcos será el de la discusión intensa sobre el rumbo de la institución, el de la reconstrucción del pasado, el de la primacía de lo académico, o no será. De ahí que la discusión y análisis de las rutas y tendencias de la formación docente, la revisión del pasado y la prioridad de lo académico se convierten en los puntos cardinales de un mismo campo semántico que implica identificar el camino posible y necesario para la Normal de San Marcos. Quizá convenga señalar una obviedad: no todo es politización al interior de la Normal de San Marcos, o bien existe otra forma también de hacer política, política desde abajo, política desde el salón de clases, con el propósito de transformar, antes que las estructuras del poder, los hábitos que caracterizan al trabajo docente y que también corresponden a un orden estructural. Para concluir, quisiera compartir con ustedes una cadena de analogías e imágenes con las que intento hacer un juego de palabras de lo que me inspira la Normal de San Marcos. La Normal de San Marcos, institución enigmática, inestable, subvalorada, cuestionada, incómoda, fruta que se le indigesta al poder, amenazada esporádica aunque persistentemente. ¿Por quién doblan las campanas? Espacio que prepara la incursión del saber docente, teatro donde se escenifican las pugnas silentes de las diversas tradiciones pedagógicas que aspiran a habitar en ella, atrapada en la cárcel de las palabras, tormento redentor, prisionera de los significados, prófuga de las reformas, guardiana de la identidad porosa del oficio de enseñar. Su herencia, una red de agujeros, escenario de entusiasmos y de afectos, de proyectos y melancolías, sincronía de tiempos, confusión de espacios, sucesión de sueños con pesadillas intermitentes, oasis, arcadia, ágora, páramo y jardín de senderos que se bifurcan. Esto y algo más es la Normal de San Marcos. Institución interpelada por la inevitable obsolescencia del saber, aparato ideológico, de vez en vez experimento político, reformas que se traducen en discursos sin recursos, anhelo por el cambio pero fiel a su espejo diario, territorio para la reproducción, la resistencia y la reconfiguración, letanía, epifanía, conjunto aparentemente atareado de islas que aspira a mostrarse como un archipiélago de esfuerzos medianamente articulados. Normal de San Marcos, lugar de encuentro y desencuentro, saber y simulacro, árbol bien plantado más danzante, la inmovilidad, un espejismo del movimiento, taller de búsquedas de la cuadratura del círculo pedagógico, laberinto de la soledad, lugar crítico y en crisis, utopía y entropía, lugar para el escrutinio de la aspiración perenne, aprender a enseñar, pero a condición de ponerle signos de interrogación a los estereotipos más queridos y por unos puntos suspensivos a las tareas por venir, los puntos didácticos sobre las encorchetadas íes de la tradición, historia y cicatrices del tiempo, raíz de sentimientos y blanco del dicterio, ruptura de la tradición o tradición de la ruptura. Institución huérfana a la hora de las políticas oficiales, café por las mañanas, vaso de leche tibia en invierno, guardiana que ladra pero muerde, blusa corrida hasta la oreja de los estereotipos y de la falda bajada hasta el huesito de los atavismos. Esto, no solo esto, pero también esto, es la Normal de San Marcos. Muchas gracias.
Gracias, maestro Chuy. Tenemos la participación del maestro, del compañero Sergio Ortiz Briano, de la generación 86, con su ponencia Política Educativa y Radicalización Estudiantil de las Cartas a las Huelgas. Adelante, maestro Sergio. Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí. Aunque desde su origen, en las primeras décadas del siglo XX y hasta la primera década del siglo XXI, las normales rurales fueron sorteando una constante amenaza de cierre de este sistema de formación de maestros rurales en México, con el avance de esta segunda década, los embates han sido aún más directos. Los argumentos han sido diversos. Mientras que durante los primeros años de la década de los 40 desapareció el carácter coeducativo que pretendió la formación de hombres y mujeres bajo las mismas oportunidades, arguyendo la existencia de conductas que atentaban contra el orden y la moralidad, a finales de los 60 se acusó de riesgos de agresión a los estudiantes más pequeños por parte de aquellos de los últimos grados. Más recientemente, se ha expresado la falta de pertinencia en la formación de los egresados o la disminución en la matrícula, así como la afirmación de que las normales rurales han sido convertidas en semillero de guerrilleros. En cualquier caso, estos argumentos han sido utilizados para justificar la falta de pertinencia de estas escuelas y proponer su cierre o disminución. Ahora bien, ¿cómo entender el hecho de que a pesar de que estas instituciones funcionan bajo el sistema de internado y con sostenimiento federal, sus estudiantes sean reconocidos como uno de los pocos grupos sociales capaces de cuestionar críticamente al gobierno? ¿Cómo es que a pesar de depender en absoluto del presupuesto del gobierno, los estudiantes se muestran retadores frente a muchas de las decisiones de las autoridades? Por otro lado, frente a la crítica de que los egresados de estas escuelas no cuentan con las competencias necesarias para un ejercicio magisterial de calidad, ¿por qué no se ha decidido por la refundación de este sistema de formación de profesores? Pues bien, aunque no es la finalidad en este trabajo responder a estas preguntas, quiero centrar mi participación en un fenómeno que para mí resulta relevante. Me refiero a la identificación de algunos aspectos que encierra la dinámica generada entre los estudiantes normalistas rurales y las autoridades durante los primeros años de existencia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Reconociendo, por un lado, las estrategias empleadas por el estudiantado que buscaba hacerse visible para conseguir la atención de sus demandas, y por otro, las medidas implementadas por las autoridades para atemperar el protagonismo estudiantil. Una interpretación que apunta a reconocer el origen de las concomitancias y rupturas entre estudiantado campesino y autoridades. Luego de considerar que históricamente estas escuelas se han mantenido en una demanda constante por la mejora de sus condiciones de vida, no ha sido sino en momentos de conflicto cuando las miradas se vuelven hacia ellas y se visibilizan. Por lo tanto, creo que hoy más que nunca se hace necesario presentar una revisión desde la perspectiva histórica del origen de los comportamientos de los estudiantes que hoy en día se sostienen como uno de los escasos grupos sociales que demandan justicia social y cuestionan a la autoridad su falta de transparencia en la administración de los recursos. Las condiciones de pobreza de las escuelas regionales campesinas, junto con el contexto político de la época, permitieron que desde principios de los años 30 los estudiantes lucharan abiertamente para satisfacer sus necesidades y se posicionaran políticamente frente a las autoridades. Las demandas estudiantiles iban desde las relacionadas con su beca alimenticia, partida de recreación escolar, uniformes, materiales para el desarrollo del trabajo en los diferentes talleres, equipo de dormitorio, hasta la destitución de aquellos directivos que, desde la opinión de las sociedades de alumnos, carecían de formación para el desempeño adecuado de sus responsabilidades o que llegaban a ser considerados como una amenaza para su organización. En este sentido, las acciones de los alumnos se fueron determinando por el tipo de respuesta y la oportunidad con la que las autoridades atendían a sus demandas. De manera que frente a la falta de atención a sus necesidades, las sociedades de alumnos no dudaron en exigir la pronta respuesta
a la autoridad. Sin embargo, mientras que en los primeros años, además de hacerlo de manera aislada, los estudiantes se valieron de formas de comunicación epistolar para solicitar o exigir la atención de sus demandas, con el paso del tiempo y como medida para conseguir la respuesta de las autoridades, estos mecanismos se fueron transformando para adoptar otras prácticas que les significarían mayor efectividad por su contundencia. A decir verdad, las relaciones entre las sociedades de alumnos de estas escuelas y las autoridades se basaban, hasta esos años, en un juego de discursos epistolares. Es decir, en tanto que los estudiantes manifestaban posturas de exigencia en sus pliegos de peticiones mediante misivas, las autoridades respondían de la misma forma con la promesa de atención a las demandas y, en el mejor de los casos, con respuestas parciales. En cualquier situación,